cuenta qué cosa tan interesante, a pesar de que uno puede pasar estudiando la Biblia durante años. Hay detalles que a uno se le van porque uno lee el pasaje sin ponerle, digamos, atención al detalle, al detalle. Entonces, esta es la historia de dos burros. Ya saben que si quieren volverlo a ver o que si quieren recomendarlo, pueden buscarlo en el canal de YouTube Michelle Ponciano, o en Telegram tengo un canal que se llama Videos Michelle Ponciano, y ahí mandamos siempre también los links del Zoom, y también mandamos el link de YouTube. Pero quiero empezar con esta noticia, porque esta noticia a mí me pareció bastante impactante y ustedes seguro ya la vieron, ¿verdad? Este es un artista que se llama Lil Nas y abiertamente, es un hombre homosexual, donde durante hace un año él viene haciendo presentaciones para una audiencia de niños. Estuvo en Plaza Sésamo, estuvo en el show de Elmo, ha estado cantando para niños. Acaba de sacar en enero de este año un libro para niños y él decía, por favor, ayúdenme a pagar mi renta. Necesito vender bastantes libros, y su audiencia fue, como él lo dice, una audiencia de niños de kinder a 10 años. Esa es la audiencia a la que él está atacando. ¿Por qué se los cuento? Porque ya ustedes saben que él, que es un cantante que los niños lo siguen, es este cantante también de la derecha. Este es uno de sus videos musicales, y el día el martes pasado, él fue el que está patrocinando este tenis, que ya seguro ya lo vieron. Ya vieron esta noticia. Son se llama el tenis satánico. El tenis tiene la palabra de Lucas 10:18, que es cuando habla Jesús diciendo, yo vi a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Tiene un pentagrama de hechicería, dicen que cada uno fue hecho con una gota de sangre humana, y se hicieron solo 666 pares que se vendieron arriba de los $1,000, y se vendieron en un minuto. Se subastaron y en un minuto se vendieron. Fue impresionante. ¿Por qué quería empezar con esta nota? Después vamos a dejar la noticia, y esta nota es muy fea, por eso quería salir de esto rapidito. Porque el enemigo sabe muy bien las fechas. Sí, inclusive la fecha en la que estamos, la iglesia está un poquito desfasada en lo que dice la palabra, el enemigo la conoce muy bien. Y el día en que, recuerdan que lo estudiamos la semana pasada, el 10 de Nisan se escogía el cordero, y el 14 de Nisan se sacrificaba el cordero. El 10 de Nisan entró Jesús a Jerusalén, y el 14 él fue crucificado. Fue precisamente el 14 de Nisan cuando se saca a la venta estos tenis. Esto no es de esperarse, ¿verdad? De que Satanás siempre se presente como una afrenta a la sangre de Cristo, pero solo para darles una idea de que abiertamente Satanás está sacando su artillería pesada. Él ya no se está escondiendo, el mal ya no se está escondiendo y está afuera, pero lo curioso es que él sabe, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa palabra también el enemigo la conoce bien, y es bastante vergonzoso ver que una persona se puede prestar a esto para atacar una audiencia que es meramente de niños, ¿verdad? Entonces quería dejarles, porque vean que ¿verdad? La venta de estos tenis salió exactamente el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que fue el sábado pasado. Ahora, hubo otra cosa, y eso entonces lo vamos a dejar, por eso lo quería pasar rápido. No quiero hacer más hincapié en eso, porque quiero enfocarnos en lo positivo, en lo buenísimo que está pasando esta semana. Ustedes saben que la semana de la Pascua y la semana de las fiestas, el Señor habla mucho alrededor. Vaya si no, si él habló acerca de su hijo en todo lo que es la sombra del Antiguo Testamento a través de las fiestas. Y vamos a ver las tres fiestas que nos faltan por cumplir, o le faltan a él por cumplir. Vamos a ver la manifestación de Jesucristo. Entonces, alrededor de las fiestas bíblicas, las fiestas del Señor, porque así lo llama la palabra, hay
siempre eventos que suceden alrededor de ellas y por eso tenemos que ponerle mucho cuidado. Si no, miren la noticia de este tenis que salió, ¿verdad? Esta semana. Hubo algo curioso. Usted supo que el canal de Suez hubo un barco de carga que es el barco de carga más grande que existe para mover contenedores. Uno es que es el más grande. Segundo es que el 10 de Nisan se encalla en el canal de Suez y se quedan, dice que era una fila como de 300 o más barcos con mercadería que mueven casi el 30% de la mercancía del mundo. Dicen de que las pérdidas eran de millones durante horas, ¿verdad? No lo podían desencallar. Este barco es un monstruo, pero curiosamente este barco fue desencallado del 29 al 30, de lunes al martes. Y si nosotros vemos las fechas, más o menos el 10 de Nisan era cuando los hebreos escogieron el cordero, el 14 lo sacrifican y más o menos 3 días después, según es la tradición, ellos cruzan el mar Rojo. Y fue ese día, durante esos días que fue liberado el canal de Suez. Y es que recuérdense que el canal de Suez es el Mar Rojo. Entonces, vea si Dios no estaba hablando, a veces no quisiéramos como hilar muy profundo, pero usted sabe que a mí me gusta hilar profundo porque el Señor siempre, siempre nos va a hablar acerca de las situaciones que están rodeando las fiestas. Entonces, si usted ve, ahí está la estrellita donde fue el cruce de los hebreos y el canal de Suez, pues lógicamente no existía, pero existía esa parte. Ellos cruzan el Mar Rojo a la península del Sinaí. En el Sinaí es donde se le dan los 10 mandamientos. Y el barco encalló donde dice Ever Given, se llamaba el barco, era de la empresa Evergreen. Entonces a mí me pareció muy curioso que fuera durante la semana de la Pascua bíblica que sucedió esto y que se liberó el paso del Mar Rojo justo en el tiempo en que los hebreos cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué significa? No sabemos. Financieramente dicen de que fue bastante catastrófico, pero yo creo que el Señor lo que está haciendo es que está cambiando las formas en que vamos a hacer los negocios. Yo no sé, yo no puedo predecir esto, solo se los quería traer a colación. Pero mire esta cosa tan bella. Ay, no, es que yo cuando vi esto, yo decía, no lo podía creer. Estos se llaman burritos nanis. Eh, donkey nannies se llaman y los utilizan en Europa. ¿Qué es lo que hace un donkey nanny? Un donkey nanny es que es un burrito que está ya adiestrado para cuidar a las ovejas y sobre sus lomos se le colocan las ovejas que pueden estar heridas o las ovejas que son muy pequeñas para subir los tramos de las montañas donde las tienen que llevar a pastar, a pastar. Sí, pastar. Mire, a mí me parece esto tan dulce porque vea esto. No me diga, mire las ovejitas y se las ponen al burrito y el burrito tiende a ser muy territorial. Al burrito se le enseña a defender de cualquier depredador a estas ovejitas. Él, olvídese, nadie se puede meter con el burro porque el burro defiende a capa y espada o a patada de cualquier ataque que quiera venir de cualquier depredador. Mire estas fotos, es que no me diga. Es la cosa más divina. Entonces estos burros están adiestrados para eso y vamos a terminar con esta imagen el estudio del día de hoy. La primera vez que aparece la palabra asno en singular, siempre es en referencia a Abraham cuando apareció la primera vez en plural, pero la palabra asno en singular aparece en conexión con el primogénito de Abraham, Isaac.
Recuerda que el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y entonces Abraham se lleva al hijo a sacrificarlo y ya cuando estaban a punto de subir del monte para sacrificarlo, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, quiere decir que era el asno el que los estaba acompañando, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Él tenía la certeza que él iba a regresar con su hijo porque él dijo volveremos. Es algo tan bello la fe de Abraham. Pero entonces es la primera vez que vemos la palabra asno aparece en relación con el primogénito. Mire, esto es un detalle muy importante, con el primogénito. Y cuando aparece por primera vez la ley de la redención del primogénito, aparece en relación también con un asno. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto? Mire, Éxodo 13:13 dice, pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Cuando uno quiebra el cuello de alguien, cuando uno quiebra la cerviz de alguien, es una muerte muy dolorosa. No es como cuando se le abre la yugular y el animal se va quedando dormido poco a poco. Es una muerte bastante violenta. Y entonces él dice, el Señor después, y también redimirás al primogénito de tus hijos. Ah, sí, by the way también los hijos. ¿Por qué el asno? Porque el asno era un animal de carga, pero era un animal impuro. Recordemos que todo lo que era impuro y todo lo que era primogénito debía de ser redimido. Vamos a ver qué significa redimido. Debía ser redimido para que no tuvieran que ponerlo a morir. Ayer fui al veterinario a llevar a mi perro al famoso Chito y me dice la veterinaria, tuve que poner a dormir a un perro, ya vuelvo, voy a entregárselo a los dueños. Yo no quería ni siquiera ver, porque yo decía, no. Tener que poner a morir o a dormir a un animal que ha estado con uno, imagínese lo doloroso. Entonces, si la persona quería mantener ese animal en su casa, debía redimirlo con una oveja, con un cordero. Y también vas a redimir el primogénito de tus hijos. Había que presentar una ofrenda de cordero por el primero de los hijos. Ahora, ¿qué significa redimir? ¿Qué significa redención? A mí me gustó esta explicación porque dice que es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Así como estaban el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos en Egipto, era liberar a alguien del sufrimiento de un castigo o también significa adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Entonces, sabe, usted y yo nos encontrábamos embargados por el efecto del pecado. Satanás tenía las llaves de nuestra vida. Estábamos perdidos. Nos habíamos perdido como una oveja perdida. Y el Señor lo que hizo fue pagar por nuestra redención. Eso significa la redención. Él nos liberó del sufrimiento, del castigo y también nos adquirió y nos recuperó porque estábamos perdidos y estábamos embargados. Ese es el mensaje de la Pascua. Ese es el mensaje del Señor. Entonces el burrito debía ser redimido con con un cordero, porque la ley era lo que no es redimido debe ser destruido. Todo lo que no es redimido debe ser destruido. En todos los ámbitos nosotros lo vamos a ver. Este es el principio inclusive financiero. El principio de la primogenitura se aplica también inclusive al diezmo. Usted quiere mantener su sueldo y que le rinda, de lo primero. Lo primero tiene que ser redimido y usted presenta su diezmo. Esa es la ley de lo que no era redimido. Lo que yo no redimo se pierde. Se me va como agua, como aceite entre las manos. Entonces, hay algo que en la Biblia nos habla del primogénito de Dios. Y uno dice, ¿quién es el primogénito de Dios? Y yo puedo casi apostarle de que usted y yo diríamos, es Jesús. Pero Jesús no es el primogénito. Recuérdese que Jesús es el unigénito del Padre. El primogénito de Dios es Israel. Se lo dijo el Señor a Faraón. Perdón, esa cita está mala, es Éxodo, no es Mateo, es Éxodo.
pero la cita sí está bien. Dice que y Jehová le dijo a Moisés, dile a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Vea qué interesante. Israel es su primogénito. Y dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y vemos que aquí entonces está la ley de la primogenitura. O se dejaba ir al pueblo, o se sacrificaba un cordero, o el primogénito de Faraón iba a morir. ¿Y qué pasó? Ellos sacrificaron el cordero y lógicamente el pueblo salió. ¿Y qué pasó? Faraón y todo Egipto que no tenía la sangre del cordero puesta en los dinteles, murió el primogénito, porque esa es la ley de la primogenitura. Tiene que ser redimido. Todo primero, dice la palabra, que quien abra matriz debe ser redimido. Y nos da una lista de los animales que pueden ser presentados. A veces la persona era tan pobre que podía presentar 2 palominos, que fue lo que presentaron por Jesús, para redimir a Jesús como primogénito. Y qué lindo, presentaron 2 palomas, porque no tenían para un cordero, pero siempre lo redimieron, a pesar de haber sido Jesús. Jesús no necesitaba ser redimido, pero él vino a cumplir la ley a cabalidad. Entonces ellos salen, se abre el mar, pasan al desierto. Imagínense, eso habla mucho de nuestra vida espiritual. Nacimos en Egipto, pero luego viene el Cordero, y el Cordero marca un tiempo en nosotros en donde nosotros pasamos de una vida a otra, y este es el que se cuenta entonces como el primer día de nuestra vida. El Señor les dijo, este va a ser el mes que usen para identificar el inicio del año, porque ustedes nacieron en Egipto, pero ahora son libres, y esto es lo que marca. El Cordero marca en nosotros nuestro segundo nacimiento. Qué cosa más hermosa. Pasamos por el mar y llegan ellos después de pasar los 40 años en el desierto, y ya sabemos que ellos entran entonces a la tierra prometida. En la tierra prometida se establece el reino de Israel, y bueno, no muy tarde, viene Salomón, empieza a instituir la adoración a otros dioses. El Señor le quita el reino, le dice, voy a dividir el reino y lo voy a quitar de ti. Se divide el reino de Israel, y hay una división entre el reino de Israel, entre el reino del norte, que se conoce como Israel, y el reino del sur, que se conoce como Judá. Y así se mantiene durante años hasta el momento. El Señor está todavía recogiendo de todas las naciones a su pueblo. Pero el corazón del Señor, ya sea el reino del norte, que se conoce también como Efraín o Samaria, que luego llegó a ser Samaria, o el reino del sur, ambos son el corazón del Padre. Israel es el corazón del Padre. ¿Por qué? Como él se lo dijo a Moisés y como Moisés se lo dijo a Faraón. Israel es mi primogénito. Israel es mi primogénito. Entonces, de Israel y las cosas que suceden alrededor de Israel y de esa área es donde vemos que por eso se está carburando ahí todo, ¿verdad? El Señor está diciendo, inclusive con la noticia de este barco y con las situaciones que están pasando con Irán. Irán ya hizo un acuerdo con China, ya el presidente de Estados Unidos ya pasó 15 millones para ayuda para los palestinos, y estamos viendo que las cosas se están carburando. ¿Por qué? Porque Israel es el primogénito del Padre. Ahora, continuamos entonces. Cuando se divide el reino, aparecen profetas que profetizaban en diferentes tiempos, pero eran profetas asignados a diferente reino. El profeta Oseas, digamos, cuando hablamos de la historia del profeta Oseas, el profeta Oseas le predecía o le hablaba o hablaba más que todo acerca del reino del norte, ¿verdad? Del reino del norte. Y la historia del profeta Oseas es algo que, bueno, yo no sé cómo este profeta no mandó a freír espárragos a Dios, porque le dice, quiero que vayas con una prostituta, la jales,
a tu casa, la ames, oiga, la ames, no es solo cásate con ella, te casas con ella, la amas y tienes hijos con ella. Y él, por supuesto, Dios estaba usando esto como una parábola de la vida de él. Era ¿verdad? Esos programas que ahora están de moda de vida real. Él estaba hablando lo que Dios estaba pasando con Israel. Y él va y se casa con Gomer, se casa con esta mujer. Tiene hijos con ella. No solo él la había amado, la había guardado, y esta mujer le es infiel y se va como adúltera, se va con otros hombres, regresa a su vida, a su vieja naturaleza. Y el Señor le dice a Oseas, ve y la redimes y la compras con plata. Nosotros sabemos que la plata es señal de redención. La compras de vuelta y la vuelves a amar y la perdonas. Uy, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo para un hombre que no solo amó a esta mujer, sino que ahora tiene que ir por ella y volverla a perdonar. Y el Señor le dice, esto es lo que yo he pasado con el pueblo de Israel. Uy, es bastante duro, bastante duro. Lo que Oseas vino a hacer por esta mujer fue a redimirla, a salvarla de su propia naturaleza adúltera, para volverla a traer a un lugar de integridad, a limpiarla, a limpiar su nombre, a darle un nuevo estatus. Eso es lo que el Señor ha hecho con usted y conmigo. Y cuando el profeta Oseas habla de las promesas y las cosas que Dios iba a hacer con Israel, con el reino del norte, les dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Una mujer adúltera, una mujer infiel. Le dice yo, tú vas a estar conmigo como una persona fiel. Era en contra de la naturaleza de esta mujer, en contra de la naturaleza. Pero en el capítulo 8, ya cuando Oseas empieza a hablar en nombre del Señor, el Señor empieza a hablar y empieza a describir la nación de Israel o el reino del norte, y le dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, pues ellos subieron a Asiria como un solitario asno salvaje. Efraín, que también se conoce el norte, Efraín se ha alquilado amantes. Vea qué tremendo, porque le está hablando al reino del norte y les está diciendo, ustedes son como asnos salvajes, como asnos salvajes. Ahora aparece luego el profeta Jeremías y sabemos de que el reino del norte luego es capturado por los asirios, son asimilados por la cultura asiria y se convierten en Samaria. Entonces, de primero cae el reino del norte, el reino que era el más fuerte, el que tenía más tribus, y luego aparece Jeremías, el único que quedaba era Judá, el reino de Judá, y aparece Jeremías con un mensaje para Judá y le dice esto, mire qué interesante, porque desde hace ya mucho tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te acostabas como una prostituta. Son palabras mayores, ¿verdad? Y el 21 dice, te planté de vida escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Usted sabe que es un sarmiento. El sarmiento es casi la parte principal, el tronco que se ve como más anudado. Y de ese sarmiento empieza a salir los pámpanos, y del pámpano empieza a salir la vid, empieza a salir el fruto. Por eso es que el Señor decía, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? No es al revés, el Señor es la vid, pero Él dice, te me has vuelto sarmiento, se me volvieron un tronco nudoso, enredado, que no puedo reconocer. ¿Sabe qué decía? Una versión me gustó y aquí lo tenía apuntado, dice, te me has degenerado tanto
que ya no te reconozco. O sea, cuando un sarmiento se degenera y se ennuda, ya no puede sacar fruto. Y esto es lo que el Señor le decía a través de Jeremías al reino del sur, al reino de Judá. Y también le dice, ¿cómo puedes decir que no soy impura? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que corre de un lado a otro. Asna montés. Se da cuenta, le vuelve a llamar igual como él llamó al reino del norte. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, y de su lujuria, ¿quién la detendrá? Ninguno que la busque se fatigará, porque en el tiempo de su celo la hallará. Está dando una representación de un pueblo que anda acostándose con cualquiera, de un pueblo que se ha vendido, que dejó su vid verdadera y anda como un asna montés en puro celo. Mire la imagen de lo que Dios está diciendo que pasó con Judá, que lo mismo sucedió con el pueblo, con el reino del norte. Y entonces a mí me llama la atención, porque Oseas, que profetizó para el reino del norte, lo llama solitario asno salvaje y adúltera. Y Jeremías al reino del sur lo llama asna montés y prostituta. Entonces, Michelle, ¿pero por qué así tan rudo? ¿Por qué Dios está hablando eso? Porque el asno representa en nosotros la lujuria, las emociones desenfrenadas, los impulsos, los deseos carnales. Eso es lo que significa el asno en la palabra. El adulterio, la prostitución, la promiscuidad, todo eso está ejemplificado como lo ejemplificó el Señor a través de Oseas y de Jeremías. Es esa naturaleza perdida, esa naturaleza que por eso debe ser redimida. Por eso tiene que haber un cordero que diga, yo voy a pagar por la naturaleza de esta persona. Son esos instintos, ¿verdad? Que queremos hacer lo bueno, que queremos hacer lo correcto, pero hay algo dentro de nosotros, hay una naturaleza dentro de nosotros que constantemente se revela. Porque esa es nuestra batalla interna. En nosotros, por eso yo le decía al inicio, no se me vaya a ofender, pero dentro de nosotros hay un gran burro. Un burro que es terco, porque mire, el burro es terco por naturaleza, es obstinado, es necio, es indomable. Cuesta mucho dominar a un burro, cuesta muchísimo. Es de pasiones desenfrenadas, el burro es como lleno de instintos, como esa naturaleza que decía Pablo, yo quisiera hacer lo bueno y aquello que me propongo a no hacer, eso paro haciendo. La naturaleza del burro dentro de nosotros. Una naturaleza que yo creo que, como dice la palabra, Él completará su obra hasta el día de Jesucristo. Por eso el Señor decía, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, niegue sus impulsos, niegue sus batallas, niegue sus deseos, niegue su terquedad. Tome su cruz, muera a sí mismo y sígame. Esto de seguir al Señor es de morir todos los días. ¿A usted quién? Alguien que le diga ser cristiano es de lo más fácil? Ay, yo quiero ver ese cristianoide, porque ser cristiano es lo más complejo, porque ahora todo se vale. Dele, porque si usted quiere ser feliz, dele. Si con tal, lo que quiere Jesús es que usted sea feliz, ¿verdad? La mentira más grande. Pero esta naturaleza es la que busca esa santidad y cae. Esta naturaleza que quiere decir lo correcto y le dice 4 al vecino. Esta naturaleza que quiere sujetarse y ser una esposa sumisa, que no vaya a estar oyendo a mi esposo, y después no puede y le está diciendo qué hacer. Oiga, esas son batallas. No me diga que no, las que están casadas, ahí póngame una manita.
esos impulsos, eso que decía Pablo, ¿verdad? Es que yo me doy cuenta que el pecado que mora está dentro de mí, no tiene que ver nada. A veces decimos, es que Satanás me hizo caerme. Mentira, es el burro que usted lleva dentro. Es el burro que yo llevo dentro. ¿Qué es Satanás ni qué nada? Es una naturaleza que el Señor viene a redimir y viene a cambiarla, pero esa naturaleza lleva tiempo. No es de un día para otro. Lleva un tiempo en el desierto para dejar la queja, para dejar la murmuración, para dejar el orgullo, para dejar aquello que me cuesta. Es toda una vida. Es toda una vida lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces, cuando el martes pasado, que fue el 10 de Nisan, el Señor les dice a los discípulos, les dice, vaya y traigan el burrito. Uno dice, ay, sí, trajeron el burrito, pero aquí hay algo, por eso es que yo le llamé dos burros, porque les dijo en Mateo 21, les dice, id a la aldea que está frente a vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Yo siempre que leía esto, yo decía, un pollino, será un pollo, porque la mamá no es una gallina, era un pollino, una gallina, pero es que un pollino se le dice al burrito. Y dice, desatadla, entonces desatan a la mamá y traerme él manda a traer los dos burros. Y si alguien os dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. El Señor los necesita. Él necesitaba los dos burros. El Señor siempre le entraba en la entrada, ¿cómo se dice? La entrada magistral del Señor. Así es. Entra el Señor y lo vemos en las fotos con un burro, pero él entra con dos. Uno es que dicen de que ese burrito no hubiera acompañado a los discípulos por la terquedad del burro, por la naturaleza del burro, no los hubiera acompañado si no hubieran traído a la mamá, ¿verdad? El burrito debía seguir a la mamá. Otra teoría era que el Señor no estaba cerca, o sea, él estaba en otra aldea. Y para él venir montado en un burrito, este burrito nunca había sido montado, porque eso nos lo dice la palabra, él nunca había sido montado. Entonces, el burrito no iba a aguantar con la carga. Y muchos dicen de que él se cambió de burro a burro, ¿verdad? Se pasó como de un burro a otro cuando él venía avanzando, porque dice, mire lo que dice Mateo, dice, entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna y el pollino, trajeron a los dos, y pusieron sobre ellos sus mantos. Sabemos que cuando ponían sus mantos era para que alguien se sentara sobre ellos. Y dice, y él se sentó encima, pero él no dice encima de cuál. No dice encima de cuál. Pero por la ley de la primogenitura nosotros podemos saber de que él entró a Jerusalén sentado en el pollino, porque la madre era hembra y no necesitaba ser redimida. El que necesitaba ser redimido era el macho, el pollino. Entonces quizá él se fue cambiando, hasta que él se quedó nada más con el burrito redimido. Y él como sacerdote, él se presenta como cordero en nombre del mismo pollino para que ese pollino no muriera. Y es entonces una teoría y es toda una historia detrás de este detalle, que nosotros tenemos que ser redimidos de lo que traemos de nuestro pasado. Lo que fuimos engendrados, el ADN que viene dentro de nosotros a través del vientre de nuestra madre y la fecundación con nuestro padre. El Señor de alguna forma se pasea entre estar sobre nuestro pasado y desconectarnos de ese pasado para poder Él tomar el control y estar sobre nosotros y entrar gloriosamente a presentarse a favor de nosotros. Mire qué cosa más hermosa. El Señor mismo sabe que tiene que lidiar con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza que necesita ser dominada, con una naturaleza que tiene que ser frenada. Y yo digo, Señor, este burrito nunca había sido montado,
O sea, a cualquiera que se hubiera subido sobre ese burrito lo hubiera botado, pero el poder de Cristo es tan grande, inclusive sobre nuestra ADN, sobre nuestro instinto, sobre nuestro impulso, que en el momento en que reposa la paz de Cristo sobre nosotros, tiene que empezar un cambio en nuestra vida. Y él dice que se monta encima de él, pero aquí es en donde yo lo quiero llevar porque usted se va a impresionar de lo que yo le tengo para hoy. El Señor entra un 10 de marzo y entra a limpiar y entra sobre el pollino. Y el pobre pollino debe haber entrado, pero súper cansado. Cansado con el cordero encima, imagínense. Y ya aquí, pues no sabemos si venía ya la madre atrás o no. Él entró sobre uno y tuvo que dejar a la madre atrás. Y cuando el Señor toma control sobre nosotros, eventualmente, ¿sabe qué hace el Señor? Es que nuestra naturaleza se queda fuera de Jerusalén. Nuestra naturaleza ya no nos sigue hasta el punto de estar nosotros uno con el Cordero. Nuestra naturaleza pecaminosa se queda atrás. Es que en mi familia hay mucho cáncer, Michelle, es que en mi familia hay adulterio, es que en mi familia hay divorcios, es que en mi familia se quedó atrás. El Señor es capaz de cambiar el ADN de nuestra vida, no digamos por impulso, lo emocional, también lo espiritual, también lo que nosotros traemos de parte de nuestros padres. Y él entra el 10 de marzo en su entrada triunfal, y él entra a Jerusalén cumpliendo la palabra de Zacarías, que decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De primero sobre un asno, entonces nos dice, es un pollino. Él entró cabalgando sobre el pollino a pesar de que la madre lo siguió, quizás hasta la entrada de Jerusalén. Él entró sobre el pollino. Y esta palabra del profeta Zacarías se cumple, entonces es en ese momento, se cumple en ese momento. Entonces yo lo quiero llevar otra vez a eso. Es el burrito cargando al cordero. Un burrito ya dominado por el poder de Cristo que reposaba sobre él, ya él guardando al cordero. Imagínense qué cosa más divina. Pero el profeta Jeremías, cuando le quiero volver a mencionar esto, cuando él dijo, te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Mire lo que dice esta palabra. Cuando en Génesis encontramos a Jacob bendiciendo ya a sus hijos en Egipto, vemos la representación de Judá, de donde iba a salir el Mesías, y él empieza a bendecir a sus hijos y les da esta palabra. Mire qué dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies. Aquí estaba hablando del Mesías. Hasta que llegue Silo, que es un nombre para el Mesías, a él se congregarán los pueblos. Y luego mire lo que él dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Aquí Jacob estaba profetizando algo muy, muy profundo que si nosotros no nos damos cuenta y no entendemos la historia, no nos damos cuenta que lo que él estaba haciendo era confirmando la palabra de Zacarías, de que él iba a venir sobre un pollino, pero que la naturaleza de ese pollino lo iba a atar a la cepa de la vid verdadera, a través de la sangre de él mismo. El vino, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Aquí está hablando del derramamiento de Jesús por nosotros, nosotros como burritos, él atándonos a la vid verdadera y cambiando en un abrir y cerrar de ojos la naturaleza divina a la naturaleza pecaminosa, perdón, al revés, la naturaleza pecaminosa a la naturaleza divina que ahora usted y yo manejamos y tenemos dentro de nosotros. Entonces yo me imagino que por ahí, ¿verdad?
Está la profecía de los burritos, ¿verdad? Ahí estamos. Yo no sé si usted se ve como el que le tiene la cabeza encima, que ese tuvo que haber sido José, pero yo me siento más como recibiendo esa palabra ahí, como ese burrito ahí escondido, donde el Señor pagó por mí y me ató a la vid verdadera, me trajo de vuelta. Y con su sangre lavó mis vestiduras y me ha dado una vestidura de reino. Entonces, cuando en Mateo nos vuelve a decir y Jesús empieza a entrar, dice que la multitud, que era muy numerosa, tenía en sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y es lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Las tendían en el camino. Pero mire lo que decía la persona, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y ese canto como que se nos pega: Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. ¿Pero qué significa Hosana? Ay, muchos de nosotros lo cantamos y ¿qué significa Hosana? Hosana. Hosana viene del nombre Josea, que significa salve ahora. ¿Usted sabe qué era Josea? Josea era el nombre del profeta Oseas, el que fue por Gomer, la prostituta, y la redimió. De ahí viene la palabra Hosana, de la palabra Josea, que significa salve o salve ahora, porque la palabra Oseas, el nombre Joseas, significa salvación. Y dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Oseas en hebreo significa salvación. De Oseas viene la palabra, la raíz de Josué, la palabra Yeshua viene del nombre Joseas, de donde se deriva Jesús. Es de aquí de donde viene la palabra Hosana, del nombre de Joseas, el profeta que profetizó que él iba a traer a su pueblo infiel, y lo iba a traer y lo iba a desposar junto con él, y lo iba a tener como esposa en fidelidad, en misericordia. Jesús estaba entrando como el profeta Oseas cuando él entra a Jerusalén. Y la gente clamaba: Hosana, Hosana, salve, sin saber que sí, estaba entrando su Salvador. Y esto es otra de las palabras en Éxodo 34. Redimirás a un cordero, al primogénito del asno, y si no lo redime, lo desnucarás. Y redimirás a todo primogénito de tus hijos. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Cuando él venía entrando sobre ese burro, él venía entrando sobre la naturaleza pecaminosa de Jerusalén, la naturaleza pecaminosa de Israel. Y él estaba diciendo: para que no mueras, yo vengo hoy a redimirte, Israel. Él entró primero, recuérdese, por Israel. Y luego fue Pablo, ya que tuvo ya el ministerio a los gentiles, pero él entró primeramente a Jerusalén en nombre de Israel, para redimir a su primogénito. Él, como unigénito, entró a redimir al primogénito. Entonces, estas dos naturalezas en nosotros, son esas dos naturalezas de rebeldía, que pueden significar también las dos casas. Y mire lo que dice Levítico. Levítico, me gusta a mí esto porque dice: yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais sus siervos. Rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Ese es el mensaje de la Pascua. El mensaje de la Pascua es que no importa qué tan burros seamos, no importa las burradas que hayamos hecho, mire, las de cuando éramos jóvenes, que ahí hacía uno potencialmente un montón más de las que hace ahora, aunque ahorita todavía uno las comete.
No importa las tonteras, no importa las burradas. El Señor dice, yo he roto vuestro yugo. El yugo que se ponía sobre la cerviz que tenía que ser quebrantada. Si esta persona, si este burrito no era redimido, Él dice, yo ya quité las coyuntas de vuestro yugo. Porque la ley era que lo que no era redimido debe ser destruido. Pero en la ley de la gracia, lo que es redimido ahora está ungido. Y el Señor no unge cosas solo para tenerlas como en una alacena o para tenerlas guardadas como un trofeo. Cuando el Señor redime a alguien, lo unge para un propósito. Si nosotros no redimíamos antes a la persona o al burrito, la persona moría. Y esa es todavía la ley. Si no vivimos por gracia, la persona está condenada a la muerte eterna. Pero en la ley de la gracia, lo que ahora está redimido, está ungido. Y uno dice, Señor, pero es que si usted me conociera, ¿verdad? A veces nos conocemos solo ahí en los grupos, ¿verdad? Bíblicos, y nos conocemos en iglesia, y gloria a Dios, hermano, y nos vemos hasta con aureola, y ahí vamos con la gran Biblia, ¿verdad? Y parecemos tan santas, pero si la gente nos viera, la gente preguntaría, ¿será que realmente esta persona está redimida? Claro, por los frutos. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra, pero un fruto toma tiempo. Y hay cosas que todavía nosotros decimos, pero qué burra, ¿verdad? ¿Cómo vine a hacer esto? ¿Cómo vine a reaccionar con esto? Pero el Señor dice, justo eso, esa debilidad es la que yo he venido a ungir. Justa esa debilidad es la que yo he venido a ungir, porque Isaías dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Ahora nosotros ya estamos estamos apartados para el Señor, estamos ungidos para el Señor, pero también para un propósito. También para un propósito. Y yo no sé si ustedes están preguntando, ¿será que Dios tiene un propósito? ¿Será que Dios me puede usar con todas las burradas que he hecho? Y yo le puedo decir, claro que sí, lo decía Pablo. ¿Puedo yo ser usado? Señor, si yo tengo esta batalla interna, Señor, este aguijón en mi carne, Señor, quítamelo de aquí. Es que, Señor, yo a veces ando con depresión, Señor, yo a veces no me puedo contener y grito, Señor, yo a veces esto, yo a veces el otro. Y el Señor dice, yo estoy trabajando en tu vida. Yo estoy trabajando en esas áreas de debilidad. Pero por mientras que yo quito todo eso, este es el mensaje de esta Pascua para nosotros. Me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en tus tonteras, en tu burrada, en tu naturaleza pecaminosa. Mi poder se perfecciona ahí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis burradas, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en el momento en que nosotros somos perdonados, en el momento en que entendemos lo que es verdaderamente el regalo de la Pascua, el regalo del poder de Cristo que reposa sobre nosotros, ¿sabe qué? Nuestra naturaleza es transformada para llevar a otros al Evangelio. ¿Cómo lo hace el Señor? No lo sabemos, pero sabemos que nosotros eventualmente empezamos a hacer influencia sobre otros, los que están nuevos, los que no pueden andar, los que están golpeados, los que están heridos. El Señor entonces empieza a decir, mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad que tú tienes para que tú seas testimonio y tú puedas llevar, no una carga, sino para que tú puedas llevar a tus hermanos hacia donde yo los quiero llevar a pastar. Ese es el mensaje del Evangelio, en que el Señor se montó sobre ese burro, sobre un animal impuro, para glorificarse y entrar en su entrada más gloriosa que él tuvo en Jerusalén, antes de ser sacrificado. Así que yo hoy lo que le digo y el mensaje que quiero para hoy, con esto cierro, es, bástate en mi gracia. El Señor hoy nos está diciendo, no importa, no me importa lo que estás batallando. No me importa lo que estás pasando.
No me importan tus pensamientos cuando tú me dices, cuando tú te pones a hablarte a ti mismo, a decir, no soy como aquella, no soy como aquel, me falta eso, hice esto, no tengo que hacer aquello. No me importa, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque es en esa debilidad que yo me voy a glorificar. Y otros lo van a notar cuando empieces a traer a otros a mi presencia. Cuando yo pueda empezar a usarte, porque ahora que yo ya te redimí, estás ungido, estás establecido y vas a ser enviado para que otros puedan conocer de mi gracia. Señor, te damos gracias por ese regalo divino. Te damos gracias, Señor, porque por esa gracia divina nosotros podemos ser libres de nuestra naturaleza. Sabemos que en medio del proceso de cambio tú puedes usarnos. Tú no utilizas a nadie, tú usas a las personas para glorificarte a través de ellas, Señor, no para desecharlas. Señor, yo oro para que las personas que estaban batallando consigo misma, con esa naturaleza, Señor, de la que hablaba Pablo, que están batallando, hoy puedan poner su mirada en esa Pascua, Señor. Que puedan saber que tú los estás llamando con un propósito y que no importando su debilidad, es sobre esa debilidad que tú te vas a glorificar. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu sacrificio, Señor. Te damos gracias porque tú no nos desechaste. Te damos gracias por tu redención. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo.